Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos acá junto a Tatiana Domínguez, que ahora se va a presentar, para compartir una experiencia que realizamos en conjunto, que es una experiencia intercultural, por eso nos interesaba poder compartirla y compartirla con todos ustedes para poder pensar y analizar juntas. Los resultados y el proceso. Así que bueno, yo me voy a presentar primero. Soy Florencia Medesic, soy docente de la asignatura Supervisión de las Intervenciones Sociales, soy trabajadora social. Y bueno, y también trabajo como perito trabajadora social en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. Para mí es un placer estar aquí con Florencia en todo este proceso y en ese intercambio académico que realizamos. Me presento, mi nombre es Tatiana Domínguez, soy trabajadora social desde Colombia, desde una ciudad muy bonita que se llama Popayán, y doy una asignatura que se llama Trabajo Social Comunitario y en Redes, y venimos trabajando un intercambio académico muy interesante desde la Corporación Universitaria Compacauca. Bueno, acá queríamos compartirles algunas filminas que dan cuenta de este proceso. En esta primer filmina vamos a hablar sobre el contexto y la fundamentación de este intercambio, como compartía Tatiana recién. Ella se sumó desde su asignatura, Trabajo Social en Redes, ahora va a profundizar un poquito más. Nosotras desde la asignatura Supervisión de las Intervenciones Sociales eh, nos sumamos con nuestros estudiantes y el resto de los docentes de la asignatura. Esta materia está situada en la carrera, en la licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eh, Muchos de ustedes forman parte de esta asignatura. Está conformada por un espacio, por distintos dispositivos teóricos, prácticos y metodológicos, y está situada en el último año de la carrera. ¿Querés avanzar? ¿Querés traernos un poquito más de tu asignatura, Tatiana? Bueno, esta asignatura de trabajo social comunitario y en redes se realiza en quinto semestre. Acá en Colombia es por semestres más que por años. En este caso sería en quinto año para otros países, perdón, en tercer año para otros países. Nosotros acá, eh, digamos, la carrera completa, la profesión completa dura 4 años, digamos, de clase, pero por lo general siempre se deja un semestre más o 4 meses más para el trabajo de grado y demás. Entonces ellos ya están un pasito más adelante de la mitad de todo este proceso académico. La corporación universitaria tiene 3 facultades. La corporación universitaria de Colombia tiene 3 facultades. Una de ellas es la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas, de Artes y de la Educación, en la cual está pues el programa de trabajo social. El programa realmente dentro de la corporación universitaria es muy nuevo. Nosotros apenas estamos en la última corte de las personas que se van a graduar, de la primer corte que se van a graduar. Si bien aquí en Popayán sí existe otra universidad que da trabajo social, pero nosotros, gracias a Dios y gracias a todo ese trabajo que se ha realizado, pues la corporación es muy reconocida en temas de trabajo social por congresos, que de hecho, pues Florencia nos acompañó hace poco y vino aquí a Colombia a nuestro cuarto congreso. Entonces, en eso venimos avanzando con la corporación. Bueno, y es a partir de esta convocatoria que nos conocemos y empezamos el intercambio con Tatiana y con la universidad, y nos propusimos este desafío que fue durante el segundo cuatrimestre del ciclo 2025, hace algunos meses, y desarrollamos una experiencia de intercambio académico entre ambas asignaturas, entre los estudiantes de ambas asignaturas, promoviendo un encuentro intercultural y una reflexión ética situada. Cuando nos propusimos hablar de interculturalidad, también nos propusimos vivirlo y habitarlo y hacer una experiencia intercultural con los mismos estudiantes, y a partir de eso fue que surgió este desafío. Eh,
Acá les compartimos algunos objetivos que nos propusimos. Uno tenía que ver con el intercambio académico, esto de promover el diálogo entre los estudiantes de trabajo social de los diferentes países. Eh, Esto también la comprensión intercultural, favorecer este favorecimiento del- de las distintas prácticas y territorios en donde los estudiantes están insertos. Reflexionar conjuntamente entre ambos espacios, pensar las condiciones de formación y los desafíos ético-políticos de la práctica profesional, por un lado, desde las particularidades de cada espacio, pero también buscando puntos en común. eh, y también, bueno, a partir de todo este proceso, construir un material o construir un material conjunto que pueda expresar estas miradas compartidas sobre las problemáticas sociales comunes, sin dejar de lado las particularidades de cada una de las experiencias. No sé, Tatiana, ¿querés Y sumar algo dentro de estos más? objetivos, sí, dentro de estos objetivos es muy interesante porque se dio muy desde, claro, el reconocimiento de la interculturalidad. Por ejemplo, acá lo empezamos desde ese reconocimiento de la interculturalidad de nosotros, pero no de nosotros como ciudad, como departamento o país, sino de cada uno de ellos. En este, de que de pronto lo vamos a tocar más adelantico, pero antes de empezar todo este proceso, ellos llevaban un alimento, en mis clases llevaban un alimento que representara su cultura. Y entonces ahí, por ejemplo, hablábamos de algo ya un poco más general y es cómo la comida une, cómo la comida inglesa. Y pasaba lo mismo porque entre las conversaciones, ¿no? Con este intercambio de las personas, de los estudiantes de Argentina, nos unía la comida, algo muy particular o algo muy tradicional. Por ejemplo, ustedes el mate, nosotros el café, allá la media luna, acá el croissant, el pancacho. Entonces, como que esos objetivos se fueron cumpliendo según también esa necesidad del reconocimiento personal y situado en la región y también de esa importancia del reconocimiento para comprender, ¿no? Esa interculturalidad y realizar una reflexión conjunta de las realidades que tenemos alrededor. Y fue muy interesante porque la idea era, nosotros pensamos la interculturalidad en nuestras intervenciones, en las actuales, a través de los diferentes procesos de práctica y en las que nos proponemos llevar adelante una vez que los estudiantes se gradúen, pero lo interesante de este proceso era vivir esta interculturalidad en el intercambio con otros que están atravesando un proceso similar, que es un proceso de formación, cómo vivencian ellos esta trayectoria educativa, cómo se ven como estudiantes, cómo es su cotidianidad como estudiantes, y poder hacer este intercambio con estudiantes también de trabajo social, pero que están en un territorio diferente, con una cultura diferente, con una historia y trayectoria particular, más que diferente, ¿no? Y a partir de esto poder vernos a nosotros mismos y también ver al otro, a la otra, y ahí empezar a hacer una construcción conjunta. Bueno, acá un poquito como para explicarles cómo fue, cómo se dio este proceso. En una primera instancia, lo que propusimos es que cada grupo, desde su lugar, pueda elaborar un material audiovisual en donde pudieran compartir sus costumbres, hábitos y tradiciones como estudiantes, ¿sí? Algunos se animaron a filmar videos, otros que por ahí les daba más timidez o por ahí no se sentían tan cómodos, subieron fotos, compartieron poesías, eh, compartieron audios, pero la idea es que podamos presentarnos, también nos presentamos nosotras las docentes, que podamos presentarnos desde nuestra propia cotidianidad en el espacio de formación. Sí, ahí Después dentro, sí, perdón, ahí dentro de pronto de esa primera etapa también empezamos a ver la interculturalidad como era tan diferente, ¿no? Porque, claro, los estudiantes de acá eran, no, vamos a hacer un video, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ellos esperaban que de parte de los estudiantes de Argentina fuera lo mismo. Entonces ya cuando ellos, no, pero profe, ellos solamente subieron texto, y digo, no, pues es una forma diferente, ¿no? Y entonces ya cuando hubo esa conversación, decían ellos, no, es que a nosotros nos estaba como un poco de pena, ustedes por qué son así, ellos, no, pues o sea, normal. Entonces ya como empezamos a ver también esas
diferencias de cómo nos comunicamos con el otro y cómo generamos la conversación. Porque además de esto, en el sincrónico que tuvimos, claro, los que más preguntaban eran ustedes, pero acá sí para Es grabarse, verdad, sí estaban prestos, ¿no? Entonces, es o para verdad, sí, escribir, sí. ustedes muy buenos, sí. Entonces, como que eso también es importante resaltar. Sí, sí, es muy interesante ver esas particularidades también porque tiene que ver con la conformación del grupo específico que participó de este proceso. Pero bueno, nos sirvió mucho, ¿no? Para poder identificar esas particularidades. Y después de esta presentación, que ahora les vamos a compartir el material también, y este video va acompañado de un material documental que ustedes pueden leer. em, Después lo que propusimos es que, obviamente, primero que suban estas construcciones, estas producciones, y después una segunda etapa que miren las producciones del otro, ¿no? Y empezar a pensar preguntas para hacer en el momento de intercambio, para hacerse mutuamente en el momento de intercambio, y pensar cuáles eran estas particularidades, estas cuestiones más que respondían más a un grupo que a otro, y también las similitudes, ¿no? Y a partir de ahí pensar determinadas preguntas. Luego de esa etapa, que todo esto fue de manera virtual, este intercambio virtual asincrónico, vino el encuentro sincrónico, que es este que trajo Tatiana recién, que nos encontramos desde en Mar del Plata estábamos en nuestra aula y en Popayán estaban en el aula de ellos y ahí hicimos un meet donde precisamente se empezaron a hacer, quisimos hacer como alguna presentación, pero empezaron a preguntarse cosas que veían en el momento, dudas que habían, preguntas que se habían recuperado de estos procesos anteriores. Y es verdad lo que vos decís, Tatiana, que tal vez quienes más preguntaban eran nuestros estudiantes, que eran los que habían estado más tímidos en la primera etapa que tenía que ver con la elaboración de Exacto, estas presentaciones. Eh, sí. y después, a partir de este encuentro sincrónico, conformamos grupos mixtos entre estudiantes de Argentina y de Colombia para que ellos después, de una manera autogestionada, pudieran dar continuidad a un trabajo y elaborar una producción conjunta sobre problemáticas sociales compartidas entre los territorios y poder pensar de nuevo, ahora pensando estas problemáticas sociales, cuáles eran las particularidades, los procesos históricos, las formas particulares de resolverlas y también cuáles eran estos puntos en común. Algo del proceso Sí, más que quisieras ahí agregar. en esa cuarta etapa también, sí, fue muy interesante porque, claro, nosotros después del encuentro sincrónico con los estudiantes, empezamos a investigar un poco más de Mar del Plata, un poco más ya a fondo, como sus problemáticas y demás, y claro, algunos encontraban unas problemáticas, pero cuando hubo este intercambio de conocimiento, los estudiantes decían, no, lo que hay en Internet no, porque es que ellos nos dan otro contexto. Inclusive había alguien que encontró un festival de algo, un nombre súper raro, y los estudiantes jamás hemos escuchado eso. O sea, no, aquí hay un festival que es diferente, pero entonces, claro, ¿cómo nosotros también podemos confundir todo esto de las redes sociales de Internet con la realidad que realmente está? Entonces ellos a veces iban con unos temas y salían, no, es que hay que trabajar género, no es que hay que trabajar el banco de alimentos, profe, porque acá no hay banco de alimentos. Y entonces, como esas conexiones y esas cuestiones de, pero ¿por qué está pasando eso allá? Y cómo nosotros podemos, digamos, tomar eso de allá y contextualizarlo, y ellos cómo pueden contextualizarlo, ¿no? Entonces, como en esa etapa sí hubo un bastante discurso. Hay que aclarar que también hubieron dificultades, ¿no? Pues el tema de no se podían encontrar, horarios diferentes. Una vez estudiantes o sea, los dos se equivocaron porque que era a las 8, no sé si hora de allá y hora de acá, entonces claro, ninguno de los dos se conectó, entonces digamos como que todo eso también hace un crecimiento de, venga, es que no es su mundo simplemente lo que está aquí, sino que hay otro mundo que también se mueve alrededor y que funciona de una forma diferente y que está bien, cómo nosotros dos nos podemos adaptar a ese entorno también, ¿no? Sí, sí, exacto, poder entender la realidad del otro a partir también de este intercambio y
es muy interesante porque también esto que vos decís, habían buscado información en Internet, por ejemplo. Eh, y más allá de la exactitud o no de la información que está en las redes y en Internet, también como uno a partir de esa información va creando una imagen del otro, ¿no? Y después cuando se encuentran, esa creación, esa imagen que se ha creado, entra también en conflicto porque no es tal cual como nosotros nos la esperábamos. No solamente porque uno ya se va creando una imagen a partir no solamente de esta información que han buscado para este trabajo en particular, sino por determinados discursos que hay en relación de la argentinidad por un lado, de el ser colombiano por otro. Bueno, entonces a partir de todo esto había como algunas expectativas y algunos estereotipos también que esperaban encontrar en los otros que tal vez entraron en conflicto y fue súper interesante porque nosotros proponemos tener intervenciones con una mirada intercultural y cuando hacemos una experiencia entre pares, porque estamos hablando de pares estudiantes, nos encontramos con una serie de conflictivas y de dificultades que precisamente es eso lo que queríamos problematizar. Sí, Bueno, acá nosotros lo que quisimos compartir, que eso está después en el texto, para que quien está mirando este video puedan en cada QR ver este material que se produjo en la primera etapa. Eh, en el caso de Argentina, armamos un Padlet donde van a encontrar una heterogeneidad de material. Era lo que les decía, hay videos, hay poesías, hay fotos, hay escritos, hay textos. documentos escritos, hay textos, una heterogeneidad de producciones donde la idea, el objetivo era el mismo, o sea, dar cuenta de las costumbres y los hábitos, de nuestras tradiciones, de los aspectos vinculados a nuestras prácticas estudiantiles, de las particularidades de nuestra vida estudiantil, pero bueno, como ante una misma consigna los resultados fueron significativamente Totalmente diferentes. diferentes. Sí. Sí, En el caso de Argentina está el Padlet y en el caso de Colombia una compilación de un material audiovisual que es para grabar un documental, digamos, porque es súper, súper interesante sería interesante, ¿por qué no? y diverso también, así que bueno, les invitamos a que puedan visualizarlo cada uno desde sus lugares. Después el encuentro sincrónico, que fue esta segunda etapa, bueno, como explicamos, se dio a través de la plataforma virtual, en tiempo real, después se conformaron estos grupos mixtos y se dieron un intercambio así en un tiempo determinado, en un tiempo limitado, pero se dio un espacio de diálogo a la distancia, pero un intercambio interesante, sobre todo preguntas que tenían que ver con el ser estudiantil. No había muchas dudas de cursadas, de modalidades, pero De bueno, fue edades, ¿no? de También. edades también, claro. Eh, fue un intercambio muy interesante y a partir de ahí se generó el vínculo para darle continuidad en las etapas que seguían. Bueno, acá les compartimos también el QR para que puedan ver la producción conjunta y en esta etapa es cuando se dio un poco lo que comentaba Tatiana, ¿no? Trabajaron de manera autogestionada la elaboración de estos materiales. Acá, cuando entren al QR, van a ver la diversidad de problemáticas que se abordaron. Acá nombramos algunas. Pero sí, todas se trabajaron desde un enfoque territorial, situado, desde los distintos lugares, cómo se manifiestan estas problemáticas en los distintos contextos sociohistóricos y culturales. Y esto que hablábamos al principio, ver tanto las particularidades desde este análisis situado como también las cuestiones comunes, ¿sí? Y estas producciones finales están en el QR que les estamos compartiendo. No sé si querés agregar Hay entre algo, las Tatiana. problemáticas, sí, iba a decir que hay entre las problemáticas abordadas, era lo que mencionaba hace rato, y claro,
Desde acá se tomaban unas problemáticas desde una zona muy de confort. O sea, mis estudiantes tomaban las problemáticas de Argentina de una zona de confort, ¿no? O sea, como que no, pero está pasando esto. Pero ya cuando hubo ese diálogo, dijeron, no, definitivamente no queremos trabajar esto, sino lo que ellos nos cuentan, porque es que esto es muy similar a lo que está pasando acá, pero allá es diferente. Entonces, claro, si bien no se quería hacer una comparación de las realidades, pero sí, digamos, como que colocarlos en un espejo y decir, venga, estamos siguiendo patrones que si bien son de Latinoamérica, pues no son lo mismo porque acá pasa así y acá pasa de esta forma. Inclusive, entre otras problemáticas mencionaban los estudiantes, el lenguaje, profe, o sea, como que cuando hablábamos eran cosas que nosotros decíamos que ellos no entendían y cosas que ellos nos decían, y estábamos hablando de lo mismo, de o lo sea, mismo. es el mismo tema, estamos en Latinoamérica, hablamos español, no estamos muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia todo ese también? Vemos las problemáticas quizás desde un enfoque del trabajo social, pero cómo se entiende desde una mirada externa y cómo verlo desde una mirada interna y poder comparar y decir, venga, o sea, ¿qué está pasando desde la parte social? Y hacer un análisis crítico, ¿no? Y decir, si las demás problemáticas son importantes, pero es que esta a nosotros nos parece más importante y está bien, o sea, no queremos minimizar ninguna, pero es según el enfoque que cada uno lo está viendo. Y yo creo que eso es de parte también de la cultura. De hecho, algunas de las chicas de acá que escogían violencia de género ya nos decían, no, es que yo he tenido situaciones de violencia de género muy cercanas y yo por eso escogí ese tema, ¿no? Entonces, las personas que venían migrantes de otros lugares también escogían las migraciones. Entonces, ¿cómo también nos adaptamos según esa Ujú. cultura personal que nos ha creado nuestro entorno social y familiar, ¿no? Y económico, y vemos esas problemáticas desde esa mirada, ¿no? También es importante. Claro, sí, acá lo trabajamos bastante con los estudiantes, el tema de eh, este proceso de elegir cuál era la problemática que íbamos a trabajar, porque cada uno obviamente lo vivía de manera diferente, lo nombraba de manera diferente, lo podía trabajar, tenía, tanto unos como otros tenían determinados condicionantes para trabajar esas problemáticas, y está muy bueno rescatar cómo se dio ese proceso. Más allá de la producción final, que es súper interesante, acá les compartimos el QR y van a ver que hay producciones muy interesantes, pero a nosotros lo que nos interesaba era poner foco en el proceso, en esos intercambios. Y no solamente como algo exitoso, sino también en las dificultades que encontraron, porque precisamente son las dificultades que vamos a encontrar en cualquier intercambio intercultural que vamos a tener en el desarrollo de nuestras intervenciones. Que un poco de esto, bueno, acá en los resultados lo trajimos. Por un lado, bueno, eh, recalcar la importancia del aprendizaje colaborativo, de no solamente colaborativo entre estudiantes y docentes desde de las propias unidades académicas, sino colaborativo entre las distintas universidades en este caso. Eh, Esta cuestión de la reflexión crítica que traía Tatiana recién, pensar las condiciones materiales y simbólicas de la formación profesional en cada uno de los territorios, no son únicas. Incluso yo les traía cuando recuperamos un poco, que hablábamos de estas diferencias también y decíamos, nosotros lo estamos, ustedes están mirando su propio ser estudiantil, incluso desde la Universidad de Mar del Plata, porque tal vez no nos tenemos que ir tan lejos y hacer un intercambio con una universidad de Colombia, tal vez hagamos una con otra provincia o con otra ciudad de la misma provincia y también va a haber, las condiciones materiales y simbólicas van a ser diferentes, ¿sí? Incluso lo pensábamos también cuando hablábamos de las diferentes medidas de lucha que tomaban los estudiantes ante situaciones injustas, y también están obviamente signadas por estas condiciones y por la propia historia y cómo se dio la historia también de la lucha estudiantil en cada uno de los territorios. Y eso también, bueno, acá el tema del reconocimiento de las problemáticas, esta identificación de los desafíos
no solamente para abordar las problemáticas de trabajo social, sino mismo para construirlas, ¿no? Siempre decimos las problemáticas sociales no están dadas, no es que las vamos a ver, le sacamos una foto y listo, esta es la problemática, sino que la tenemos que construir. Y la manera de construir esta problemática presentó un desafío, ¿no? Porque precisamente un desafío que es súper interesante y nos tenemos que dar lugar y asumirlo, porque si no, como vos decías, Tatiana, nos quedamos en nuestra zona de confort eh, y, y va a ser mucho más simple, pero está bueno plantearse estos desafíos y llevarlo adelante. eh, y bueno, y esto también que demostraron que pudieron asumir esta propuesta de autogestión y que, bueno, hoy por hoy los entornos virtuales nos facilitan esta colaboración que tal vez en otro contexto no lo podríamos haber llevado adelante. Claro, de hecho, ahí yo creo que las redes sociales de Internet, porque quiero contextualizar un poco, y es que esta conexión con Florencia también fue a través de eso, ¿no? De un curso de peritaje social que yo realicé, me interesó mucho y le pedí a la chica que organizó todo, le dije, ven, yo necesito el número de ella porque quisiera invitarla a un congreso y se dio como todo esto. Claro, y este reconocimiento de, o sea, podemos llegar hasta donde nosotros queramos llegar y poder comunicar, ¿no? Pero entonces también dentro del reconocimiento de las problemáticas, para mí, más que de pronto la construcción, digamos, desde el punto de vista de Colombia, es cómo están las problemáticas y podemos deconstruirla sin dejar de saber que son una problemática que no podemos solucionar, porque mis estudiantes decían, es que es frustrante, o sea, está pasando eso y eso es frustrante. Entonces, claro, lo puedes cambiar en 10 minutos, no, no lo puedo cambiar, pero ¿qué puedes hacer para que eso minimice? Eso ya depende de nosotros, ¿no? Entonces, cómo este también reconocimiento de las problemáticas les ayudaba a ellos y tú dices algo muy interesante, es claro, como a crecer profesionalmente, pero sobre todo personalmente, ¿no? Después de todo esto, como que hacíamos un resumen con los estudiantes y decían, profe, es que yo quiero conocer Argentina, no, profe, yo quiero ir a Mar del Plata, no, profe, entonces, claro, inclusive como esa mentalidad no es que yo quiero salir y no, profe, es que tenemos que hacer otros con otras ciudades, con otros países, porque el conocimiento que se da no solamente fue, y se trataba de eso, no solamente era como de la asignatura o de trabajo social, sino de cómo tú como persona reconoces también esos valores del trabajo social intrínseco en todo, ¿no? O sea, esas problemáticas que estamos en todos y con ello claramente generamos, creo que un aprendizaje colaborativo en todo, o sea, en lo personal, en lo social, cómo hicimos como ese match de todo y obviamente pues un trabajo colectivo, que si bien como los COI, los seminarios o estos intercambios suelen ser un poco complicados, vuelvo y lo reitero, por horarios, por temas y demás, los estudiantes siempre estuvieron dispuestos, ¿no? Como que es que te entiendo porque tú trabajas, te entiendo porque yo tengo hijos, te entiendo porque y aún así hicieron un producto que más que el video, el infoproducto o lo demás, es el esfuerzo que ellos tomaron desde reconocer esa interculturalidad y respeto por el otro para generar algo, ¿no? Entonces, me parece que es Sí, súper sí, interesante los resultados es que súper pudimos interesante descartar. incluso hasta rescatar las dificultades que encontraron en este Exacto. proceso, que no son procesos que se dan automáticamente ni por arte de magia, sino que implican y requieren de un trabajo eh, que, bueno, nosotros le habíamos puesto un plazo determinado porque era una experiencia que tenía un inicio y tenía un fin, pero también se dieron cuenta que lleva tiempo y tal vez más tiempo del que nosotros habíamos propuesto para este proceso, ¿no? Pero bueno, interesante también recuperar estas dificultades que encontraron. Este, acá, bueno, rescatando un poquito también cómo se dio cómo podemos vincular este aprendizaje con la mirada intercultural o la noción de interculturalidad. Y bueno, precisamente esto que decíamos, ¿no? Que las diferencias en organización, comunicación y tiempos de trabajo no se interpretan como dificultades, sino como expresiones de las particularidades institucionales y culturales de cada espacio formativo, ¿no? Eh,
si bien presentaron limitaciones que las pudieron ir superando, pero bueno, esta es la expresión de la particularidad que nosotros estamos planteando, ¿no? Y bueno, y que se pudo problematizar la interculturalidad como un encuentro situado, este diálogo atravesado por las distintas condiciones materiales y modos de participación de cada espacio, como un proceso dinámico, ¿no? Que estas diferencias nos sirvan para reflexionar críticamente sobre la práctica del trabajo social, tomar esta experiencia para recuperarla y pensarla en relación a la práctica del trabajo social. Y bueno, y esto de la construcción colectiva, esto que decíamos, que requiere tiempos, requiere mediaciones y acuerdos propios de los contextos implicados. No se va a dar por arte de magia, sino que sí o sí este proceso tiene que estar atravesado por estos elementos que estamos mencionando. Sí, y ahí digamos como que ya para, digamos, ir cerrando el tema también de este aprendizaje, porque creo que es muy, tiene mucha síntesis lo que acabas de decir, pero que como todo, resaltamos además que todo es un proceso cambiante y que siempre, yo le digo a mis estudiantes como trabajadores sociales, claro, a veces eh, la mayoría de veces no tenemos respuesta a muchas cosas, pero siempre tratamos de solucionar, ¿no? Como que tenemos esto, tenemos lo otro, y prácticamente con Florencia nos tocó así, o sea, inclusive a nosotros no nos podemos reunir esta vez, pero ¿qué hacemos? Entonces se vuelve algo dinámico que es cambiante, no es que hoy sí vamos a tener, no, pero es que hoy no, no, pues que la entrega es esto, y cómo eso, si bien cambia el ritmo, no cambia el resultado y el aprendizaje, que es lo más importante, ¿no? Bueno, y acá para finalizar, algunas conclusiones. Bueno, que esta experiencia reafirma la importancia del intercambio, ¿no? Como modo de construir una mirada crítica, situada y solidaria, ¿no? Sobre los procesos sociales contemporáneos. Y bueno, y estas son algunas cuestiones que rescatamos, esto de un pensamiento colectivo sobre los desafíos del presente y las posibilidades para transformar, que es lo que traías vos, Tatiana, recién. La importancia de generar redes académicas, de estos espacios de diálogo, para intercambiar los saberes locales, relacionarlos, ponerlos en relación con otros saberes. Está, y esto de la ética del cuidado como una construcción de prácticas basadas en la justicia social, que esto sí es lo que nos une, ¿sí? Acá viendo las cuestiones, nos unen muchas cosas, pero buscando los puntos en común, la defensa de los derechos humanos, eh, y que las prácticas estén basadas en la justicia social. Sí, yo creo que eso también se resaltó mucho porque era, claro, todas las problemáticas pueden ser diferentes, podemos estar en lugares diferentes, pero ¿qué queremos con estas problemáticas? O sea, ¿cuál es el rol también desde lo académico de trabajo social? Y es poder generar de pronto una equidad para lograr una justicia social y indagar, ¿no? Un poco la igualdad, la justicia, pero siempre desde, bueno, hay que ser justos y tener una justicia social para garantizar unos derechos humanos o unos derechos universales. Exacto. Y teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y de cada grupo, Exacto. que precisamente es lo que se puso en valor acá, ¿no? Bueno, y esto, para finalizar esto, de la importancia de generar estas alianzas y estos espacios en común y esta construcción colectiva para nuestro trabajo social. Eh, bueno, y la propuesta de seguir generando esto mismo que vos te decían tus estudiantes y que nosotros pensábamos también, de generar otros encuentros con otros espacios también, con estudiantes de otras unidades académicas, para poder pensarnos en conjunto y construir también en conjunto. Claro, y además que no podemos trabajar solos, ¿no? Siempre tenemos redes, entonces qué chévere que podemos trabajar en redes. Para mí, gracias Florencia, yo creo que un trabajo colectivo magnífico y bueno, quiero agradecerte por el tiempo y a todos ustedes, espero en algún momento también conocerles. Bueno, esperamos tener un encuentro o próximos encuentros, porque no tiene que ser uno, y seguir encontrándonos en este y en Sí, otros espacios. Y bueno, ahí dejamos entonces a continuación el material escrito para que lo puedan leer y también dejamos vamos a compartir también nuestros mails por cualquier consulta que nos quieran hacer y quedamos a disposición. Bueno, muchas gracias, Tatiana. muchas gracias a ti, Florencia.